a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche de lunes 4 de noviembre? Iniciando la semana laboral del 11º mes del año. Imagínense, ya casi ya se siente esa Navidad. Pues bien, bienvenidos. Vamos a conversar en esta noche de uno de los temas muy importantes en nuestro país, que si bien es cierto que ha bajado perfil, quieren ellos retomar el protagonismo nacional. Me refiero al movimiento sindical que este pasado 31 de octubre estuvo celebrando su Día del Sindicalista. Para ello tenemos a nosotros a la reconocida licenciada Saraí Molina, una mujer de 1000 luchas, es la secretaria del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, a quien le doy la más de las cordiales de la bienvenida. Mis recuerdos de la guerra, ustedes ¿verdad que sí? eran, combatimos a morir durante ahí esos estamos tiempos. siempre. ¿Qué tal, Saraí? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos televidentes en esta noche. Qué bien, que me alegre. Y como siempre, nuestro amigo Pacetino, gracias por estar acá. Muchas gracias, Alfredo. Secretario General de Bases Magisteriales. Estamos a la orden. Bastante bien, estamos a la orden. Okay, gracias por la invitación. Estuvieron celebrando ustedes el 31 de octubre, como dije anteriormente, el Día del Sindicalista. Saraí, ¿cómo está el movimiento sindical? Como le decía anteriormente, en tiempos de la guerra, el movimiento sindical era una base social fuerte, determinante, y que hacía bastante movimiento, bastante ruido, pero ahora lamentablemente pues ha bajado, ¿o no? Bueno, definitivamente el movimiento sindical no es el mismo que teníamos en la guerra. Tú te recuerdas, era un movimiento más fuerte, pero también que teníamos el respaldo de la guerrilla, pues por qué no decirlo. O sea, eso tenemos que ser bastante honestos. Teníamos el respaldo del FMLN, histórico, no del FMLN que acaba de perder las elecciones. Aclarando. Vaya, muy bien. Aclarando. Pero ahora estamos tratando de resurgir. Yo creo que todos los inconvenientes que hemos tenido han obedecido también en gran medida a la alta politización del movimiento sindical, ¿verdad? La influencia de los partidos políticos en el movimiento sindical definitivamente ha sido nefasta para el movimiento sindical, porque mucha parte de la dirigencia se ha convertido en apéndice de los partidos políticos y ha actuado a voluntad de los partidos. Eso merma la lucha, pero también desmotiva a la población salvadoreña para organizarse en sindicatos. Pero definitivamente nosotros creemos que es momento de relanzar el movimiento sindical, de luchar por la autonomía sindical. A los trabajadores que hemos luchado por la autonomía sindical hemos sido señalados de vendidos de derecha, de un montón de situaciones, hasta de agentes de la CIA, pero creo que cada vez más parte del movimiento sindical está levantando la cabeza y ha reflexionado que el movimiento sindical debe ser autónomo. Sí tenemos que tener relación con todos los partidos políticos, hablar con ellos, pero no depender de los partidos políticos. Entonces yo creo que eso es un elemento diferenciador que algunas organizaciones sindicales nos está resultando y estamos incrementando membresía. ¿Usted, don Pacetino, está de acuerdo con Saraí en lo que está exponiendo? ¿Cuáles son las medidas para levantar este movimiento sindical? A ver, la clase política es la responsable de tener al movimiento sindical tal cual está. Y nosotros los sindicalistas, o muchos sindicalistas, no fueron capaces de resistir a esa manipulación política partidarista. Esto se agravó con la llegada del FMLN al poder. El FMLN, yo siempre he dicho en estos medios de que la mayor parte de sindicatos históricos giraban alrededor de un proyecto político de izquierda, del FMLN. Lo que uno no se imaginaba, o muchos no se imaginaron, era el triste papel que haría el FMLN al llegar al gobierno de la República. Entonces, muchos sindicalistas le fueron fieles al partido FMLN le fueron fieles hasta el último día, independientemente de que no le estaba resolviendo sus problemas o sus demandas históricas. En ese sentido, muchos hemos resistido a esa tentación, y depende de quién esté en el gobierno. Cuando estaba la derecha en el gobierno decían de que nosotros éramos de izquierda. Cuando estuvo la izquierda, entre paréntesis, en el gobierno,
te ubican que sos de derecha, cuando no te alineas. Y ha costado mucho esa resistencia. Nosotros como bases magisteriales hemos hecho un laboratorio perfecto en esto. Nosotros hemos resistido a esa tentación. A nosotros ningún político nos puede decir que nos ha dado 100 pesos para movilizar a un grupo de trabajadores a nuestras actividades. Nadie puede decirnos a nosotros, tienen compromiso con nosotros. Nosotros podemos hacer un sindicalismo más científico, más sano en este país, independiente de esas coyundas de partidos políticos. Y eso es lo que necesitamos hacer. Nosotros no necesitamos más sindicatos, necesitamos mejores sindicatos, mejores organizaciones, que se pongan de veras al frente de las necesidades de la gente. Porque mire, en eso de estar emborrachado con la política partidarista, ¿qué pasó con muchos sindicalistas? Se olvidaron de las necesidades, de los problemas fundamentales de la gente. Y si no ve el tema de pensiones. Hace 2 años nos condenaron a pensiones de hambre. ¿Y qué hicieron muchos sindicatos? Se quedaron callados hasta que el partido FMLN abandonó por completo el poder. Hasta junio le fueron fieles. Hoy empiezan a salir a la calle algunas organizaciones de esas que estuvieron. ¿Y por qué no lo hicieron hace 2 años? Y en la actualidad el FMLN tiene relación con ustedes, está tomándolo, Saray, usted que es de los cuadros históricos del sindicalismo. Mira, nosotros como desde Fenastras, nosotros fuimos parte de una de los 5 partidos del FMLN, específicamente de la RN, pero nuestro comandante era una persona como más abierta, como más de avanzada. Y después de la firma de los acuerdos de paz, recuerdo yo que Eduardo Sancho, o Fermán Cienfuegos, como era conocido. Ahora está en la universidad. Ahora está en la Universidad. Es un académico retirado totalmente, sí, que no quiere saber de política. Sí, sí. Eduardo Sancho. El compa nos dijo, bueno, ya es momento de que las organizaciones sindicales empiecen a tomar sus propias decisiones, que el movimiento sindical sea autónomo y en general las organizaciones que éramos parte de la RN. Y en el 1990 fue el primer año, en noviembre del 90, en que la FENASTRA, después de su nacimiento en el 1972, eligió democráticamente a los miembros de la Junta Directiva Federal. ¿Verdad? Porque anteriormente el partido era el que decía quién era el secretario general y no había vuelta de hoja, pues, ¿verdad? Entonces a nosotros la palabra autonomía nos gustó y empezamos a tomar nuestras decisiones. Pero eso nos costó caro, ¿verdad? O sea, nos dijeron que autonomía no significaba independencia y que las purgas internas existían también, ¿verdad? Entonces fue una franca amenaza, pero éramos jóvenes, ¿verdad? Y rebeldes, entonces decidimos renunciar del partido, por ende renunciamos de la UNTS y como movimiento autónomo nos tocó una situación bastante difícil, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos pasó a nosotros y que le ha pasado en gran medida a muchas de las organizaciones que han querido alejarse del yugo del FMLN ha sido el ahogamiento económico, pues, ¿verdad? La gestión internacional se te cierra y hay gente que por 3 pesos que te da el donante hacen lo que el partido dice, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha venido sucediendo y que sigue sucediendo porque en gran medida hay un grupo todavía de compañeros y compañeras que continúan bajo las enaguas del partido y que son ciegos ante las situaciones que están viendo. La corrupción en el FMLN no fue jugando en los 2 gobiernos, ¿verdad? Bueno, tenemos a un presidente huyendo, el otro que ha sido señalado, un vicepresidente señalado también, ministros señalados de actos de corrupción. Y ante eso no puedes callar, o sea, mucho cariño no quita conocimiento, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que estos compañeros mal hacen al seguir todavía sumergidos en esta situación porque lo que hacen es desacreditar al movimiento sindical, ¿verdad? Porque hemos caído, yo creo que Paz comparte esto, hemos caído en un descrédito justamente por esa situación de avalar actos de corrupción del FMLN y cerrar los ojos, pues eso es imposible seguirlo haciendo ya. Entonces nosotros, al menos desde la federación, desde la confederación y desde el MUSIGES, hemos tratado de mantenerlos al margen. Nosotros tenemos muy buenos amigos históricos en el FMLN que aún continúan en la dirigencia, pero en lo personal, pero que nosotros vayamos a seguir un lineamiento del partido a estas alturas, no.
¿verdad? Nosotros creemos que la autonomía es un elemento fundamental para el desarrollo de un nuevo sindicalismo en el país. Eso, nuevo sindicalismo, es lo que vamos Así a hablar al volver, ya que hemos visto la historia, ¿verdad? Y el desapego a lo tradicional. Vamos a ver qué es lo que ustedes nos tienen, cuáles son sus proyectos frente a este nuevo gobierno, pero cuando volvamos, porque vamos al siguiente espacio. Permítanos, ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ya que hemos conocido parte de la historia del movimiento sindical en nuestro país, ahora queda la gran duda. ¿Cómo se va a desarrollar este movimiento frente al nuevo gobierno? Pasatiempo. Bueno, yo debo recordar en esta entrevista a un gran amigo, don Luis Mario López, Dios en gloria lo tenga. Don Luis Mario López tuvo esa capacidad de visualizar hacia dónde iba el partido FMLN y lo que pasaría con los sindicatos que continuaran apéndice de ese proyecto político. Así es como surgió Bases Magisteriales. Bases Magisteriales no surgió porque un grupo quería tener poder ni cosa por el estilo. Fuimos capaces de darnos cuenta que era cuestión de tiempo para que el FMLN quisiera manipular a su gusto los sindicatos. Y nosotros nos apartamos. La vida nos dio la razón. Hoy nos ha dado la razón. Pero no es fácil, no ha sido fácil, como dice Saraí, resistir. A nosotros como organización de maestros nos cerraron todas las posibilidades de tener relación internacional. Todas. Porque ese partido, desde la guerra, tiene cooptadas las relaciones internacionales. ¿Cómo hemos sobrevivido? A puro esfuerzo interno. Sí se puede hacer. El sindicalismo en este país debe de transitar, debe de ser un sindicalismo más científico, como yo digo. O sea, es que cualquier definición que uno busque en cualquier texto, cualquier diccionario, el sindicalismo no es otra cosa más que una forma de organización de la clase trabajadora, en función de los problemas de esa clase trabajadora. Entonces no nos podemos dar el lujo acá de irnos a defender una agenda partidista de un partido político y dejar abandonados a los trabajadores. Nosotros no concebimos, al menos desde mi organización, nosotros no concebimos un sindicalista para no trabajar. No. Tiene que dar el ejemplo de buen trabajador. Ahora bien, eso es parte de la historia. Ahora, ¿cuáles son las armas ahí con las que cuentan para hacerle frente a este nuevo gobierno? ¿Qué piensan hacer? Podemos conversar y estar ¿verdad? Dándole a esto. Mira, nosotros creemos que la mejor arma es la autonomía sindical y la organización, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando fuertemente en la organización sindical, pero también ser un sindicalismo propositivo, porque el problema es que el movimiento sindical pasamos toda la vida en el muro de los lamentos, ¿verdad? Como los pobrecitos, marginados y desplazados y todo lo que querrás. No, nosotros tenemos que ser propositivos, ¿verdad? Nosotros hemos venido trabajando particularmente desde MUSIGES, incluso con el apoyo de la OIT, en una serie de propuestas, no desde la reivindicación de nuestras organizaciones, sino propuestas de país, ¿verdad? De cara, por ejemplo, a contar con una estrategia nacional de empleo. Desde el Consejo Superior del Trabajo nosotros expusimos en la instalación del Consejo nuestras propuestas de temas a discutir y se ha consensuado una de esas propuestas nuestras, que es la creación de una estrategia nacional de generación de empleo. Aquí en el país, uno de los mayores problemas que hay, incluso que generan más delincuencia, es el hambre de nuestra gente, ¿verdad? Si aquí la gente no tiene ni para comer, y los programas sociales, si bien es cierto, son buenos, pero a largo plazo te generan dependencia, ¿verdad? Es una especie de parasitismo de la gente que no sobrevive sin el programa social. Entonces, yo creo que la mejor política pública es conseguirle empleo a una gente, ¿verdad? Y eso pasa por un diálogo social con el gobierno, los empresarios y los trabajadores, a manera tal de generar las condiciones para atraer inversión en el país y que hayan nuevos puestos de trabajo, pero también no cualquier trabajo, ¿verdad? Sino que trabajo decente, trabajo con derecho a organización sindical,
con seguridad social, con poder cotizar a las AFP al sistema que se implante para tu vejez, tener buenos salarios, programas de vivienda. Entonces nosotros creemos que desde el Consejo podemos hacer mucho en ese tema. Otro de los temas que nosotros hemos planteado es una política pública de empleo, de salarios. ¿Por qué? Porque aquí peleamos toda la vida por el salario mínimo, pero el salario mínimo es bien mínima la cantidad de trabajadores dependientes que lo devengan, ¿verdad? La mayor parte de trabajadores que estamos trabajando tanto en el sector público, en el privado como en el municipal, sobrepasamos el salario mínimo. El solo anuncio de aumento al salario mínimo te genera que te suban los precios, todo, pero si tú ganas 1 centavo arriba del mínimo, ya te fregaste porque no te dan aumento, pero los frijoles, el transporte, la gasolina, todo sube, ¿verdad? Entonces nosotros hemos planteado que debemos abordar la instalación de una política salarial que conlleve a que, por ejemplo, el 1 de enero de todos los años tengas un ajuste con base a la inflación, ¿verdad? Hay que tomar en base a la inflación, la productividad, la competitividad de las empresas y del país para que todos los trabajadores seamos beneficiados con un ajuste salarial. Eso no es un incremento, es un ajuste a tu salario para que tengas realmente capacidad adquisitiva. ¿Y hay alguna posibilidad de que se vuelva como en los tiempos de antes, que todos los sindicatos, todas las gremiales se unían en un solo grito? Mira, yo creo que es posible, porque tenemos agendas comunes. El problema es la rivalidad que tenemos de liderazgo, ¿verdad? Pero yo creo que Paz debe compartir esta situación. La Marcha Negra fue un ejemplo de que por un tema común podemos unirnos. Yo hacía muchos años que no veía una marcha de esta magnitud y aquí todo el mundo se movilizó con sus propios recursos, pues, ¿verdad? Y motivando a la gente, haciéndole conciencia de la importancia que tiene para los trabajadores el tema de pensiones. Entonces yo creo que este es un buen avance. Es un buen avance. ¿Cómo ven el actual gobierno ustedes en los primeros meses y la unión sindical que deben de hacer, como dice Saraí, que es muy prometedor lo que está diciendo Saraí, la felicito de verdad, volver a ver esa unión para que los trabajadores se sientan seguros? Es que la forma de hacer política en este país no ha sido muy distinta entre lo que era la derecha y la izquierda, para situarnos en el pasado. Cuando gobernaba la derecha veía a los sindicatos como la principal amenaza. Llegó la izquierda al poder y no se distinguió mucho. Empezó a estigmatizar sindicatos. Estos son de derecha, estos luchan porque, bueno, el gobierno actual debe transitar. Ellos han dicho que estamos ante una nueva era de hacer política, una nueva forma de hacer política. Y hay que transitar. ¿Qué significa eso? Significa que hay que ver al movimiento sindical como uno de los principales actores. Es que nosotros somos trabajadores, somos los que desarrollamos la economía de este país. ¿Y la unión que le estábamos diciendo, cómo la ve usted? Entonces, ¿qué sucede ahora? Que los trabajadores, al darse cuenta de que ni uno ni otro le resuelve los problemas estructurales, ha empezado a retomar sus problemas. Y eso es lo que pasó el día 27. El 27 nosotros, como mesa de trabajo, 27 de septiembre, la Marcha Negra. Yo le dije en este set, esa marcha va a ser histórica. Fue histórica. Y fue histórica. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Bueno, se dieron cuenta los trabajadores que estamos ante un denominador común que se llama pensiones de hambre, ¿verdad? Y que el Estado como tal, ninguno de los poderes del Estado como tal, quiere meterle el diente a esto. Y lo digo así. En marzo del 2018, 23 de marzo del 2018, nosotros fuimos a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa con la Sala de lo Constitucional? Sigue guardando silencio. No lo han admitido. No lo han admitido. Ya resolvió más de una docena de demandas que entraron posterior a la nuestra y no resuelve. Nosotros fuimos el 19 de enero de este año, hicimos una concentración en Salvador del Mundo. De allí dijimos, esperamos que el tema, a los diputados, dirigidos a los diputados, esperamos que el tema se le busque solución. Presentamos las iniciativas a la Asamblea. El Poder Legislativo sigue sin poner a la Comisión ad hoc a trabajar.
Y hoy últimamente nosotros creíamos que después del 27, la Marcha Negra, el Poder Ejecutivo dijera algo, pero siguen guardando silencio. Por eso yo afirmo de que el Estado de El Salvador en el tema previsional ha desaparecido. Perfecto, de las pensiones vamos a hablar, porque eso es lo que nos han pedido nuestros amigos televidentes desde que se supo que ustedes estaban aquí. ¿Qué es lo que van a hacer realmente a la clase trabajadora? Porque es la afectada a usted, no hay para dónde. Exacto. Ya vamos a volver con este interesante tema. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y de eso es precisamente lo que estamos hablando, la unión sindical para hacerle frente a los problemas de la clase trabajadora. En mi caso particular, cuando era reportero de televisión, veía esas marchas, daba gusto ver esa unión de todos los trabajadores que iban con todo y lograban algo. Vamos a ver ahora qué nos dice Saraí referente al tema pensiones desde su punto de vista, cómo ve esta situación, porque realmente al analizarlo da pena y asusta. Realmente necesitamos la unidad del movimiento sindical, la solidaridad se ha perdido, necesitamos rescatarla en un tema que es de trascendencia no únicamente para el movimiento sindical, sino que para todos los trabajadores en el país, y que con el actual sistema de pensiones, ese anuncio que sacan las AFP de los dos viejitos en una pradera con el chucho bien felices de vacaciones, eso no pasa aquí, ni va a pasar nunca. Con el sistema de pensiones que tenemos actualmente no va a pasar. ¿Por qué? Porque es un sistema que no es incluyente, ¿verdad? Recordémonos que solo 1 de cada 4 trabajadores cotizan al sistema de pensiones, ¿verdad? La cotización se aumentó con la última reforma al 15%, pero no todo va para mi fondo de retiro, ¿verdad? Sino que gran parte se va en las administradoras de fondos de pensiones, ¿verdad? En la comisión que se les paga a ellos, en el seguro de sobrevivencia, pero también en el fondo solidario que han creado, ¿verdad? Entonces ahora estamos viendo un magisterio envejecido, una PNC envejecida, ¿verdad? Un sector público envejecido, porque se resisten porque te resistís a, después de haber dejado tu vida trabajando en una institución, a vivir en la mendicidad, porque las pensiones que tenemos son pensiones de hambre, ¿verdad? O sea, son 200, ganás $1,000 y te dan 200 mensuales. Y cuando te pensionas te dan $207 y con los descuentos te salen $189, ¿cómo vas a pagar vos todos tus chillos que tenés, todas tus deudas con $189 y todavía comer? O sea, estás condenado a la mendicidad. Pues, y esto ¿verdad? no puede ser una bomba de tiempo social. Yo creo mire que Chile, mire todos los países. Es una bomba de tiempo, y yo creo que el gobierno, el Estado salvadoreño, pues, ¿verdad? Los 3 poderes del Estado deben ver ese espejo de Chile, porque ya la gente no aguantó, pues, ¿verdad? Entonces nosotros con la Marcha Negra lo que pretendíamos era, primero, que los políticos sepan que aquí estamos, que tenemos propuestas, pero también que la gente reflexione, porque no necesitas estar organizado para protestar por tu pensión. Lo que necesitamos es que la gente se vaya uniendo a estos movimientos que estamos por un sistema de pensiones justo, para poder hacer algo, ¿verdad? Porque de lo contrario estamos condenados. Ahora tenemos a más de 20,000 mujeres obligadas, ¿verdad?, que pasaron al sistema de las AFP y que ya o se están pensionando o están próximas a pensionarse, y con pensiones de miseria, ¿verdad? Entonces las mujeres vivimos más tiempo que los hombres, entonces estamos condenadas a vivir nuestra vejez muriéndonos de hambre, pues, ¿verdad? Vendiendo mangos en la calle. Eso es lo que hacen las mujeres ahora. Y ante esta situación, ¿qué piensan hacer? ¿Qué marchas, más marchas o qué? Porque ¿quién nos dijo la marcha? Unión, exposición, pero ahí se quedó y ya no pasó nada. Se quedó esto como que nada ha pasado. A ver, lo que sucede es que la marcha del 27 mandó el primer mensaje de contundencia para todos los políticos.
uno no puede asegurar si ellos piensan llevar este tema a darle solución hasta el periodo electoral. Sería una bayuncada política si eso lo piensan hacer. Yo creo que el problema que tenemos en este país también es que tenemos políticos muy poco inteligentes. Si ellos piensan llevar este tema hasta la campaña electoral, ese va a ser el último harakiri que se van a hacer. Por una sencilla razón. Está claro que el sistema privado de pensiones ha colapsado aquí y en todo el mundo. Eso hay que buscarle una salida. Pero tampoco debemos caer en ese pleito de las extremas partidarias. La derecha quiere que el sistema siga privatizado. Y la izquierda acaba de presentar el proyecto de la nacionalización de las pensiones. Mientras ese tema se resuelve, eso va para largo. Tal como dijo Saraí, hay 20,000 mujeres que ya cumplieron la edad y el tiempo de servicio. Mire, don Alfredo, a mí me llama una maestra y me dice, yo voy a empezar a ir a la escuela, pero en silla de ruedas. Ya cumplió la edad para pensionarse, ella no puede estar de pie. La otra señora me dice, yo tengo insuficiencia renal. Hoy en diciembre cumplo la edad para pensionarme, pero yo gano $973 y no voy a aceptar que me den 207 de pensión y que me den el líquido $194. Esa realidad parece que a ningún político le interesa, no le importa. Entonces ¿qué se hace, pues? Lo que estamos haciendo nosotros es, este es un proceso, A muchos sindicatos los tuvieron casi a la fuerza diciéndole no hagan nada, cállense porque nosotros estamos gobernando. Hay que despertar esa conciencia nuevamente y lograr que salgan a la calle. El 27, la marcha negra fue un buen pulso. La próxima marcha, y lo digo desde ya, lo anuncio acá, va para Casa Presidencial. O resuelven este tema con la prontitud que requieren esos casos dramáticos que le estamos poniendo, de esas 20,000 personas, mujeres, que ya no hacen nada. Y yo aprovecho para hacerle un llamado al nuevo procurador del pueblo. Mire, yo lamenté y lo hice público, y lo sigo lamentando, que la ex procuradora para la defensa de los derechos humanos no haya abierto un expediente de oficio para investigar toda esta violación. Esta es una violencia patrimonial, especialmente contra las mujeres. Y se fue y no dijo, esta boca es mía. Yo aprovecho y hago un llamado al nuevo procurador de derechos humanos. Acompáñennos, así como nos está acompañando la iglesia en este tema. La iglesia está reiteradamente haciendo llamados. Y es que tiene razón, y esto es vergonzoso, este sistema de pensiones. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo desde la calle, pero no solo desde la calle, si es que hemos hecho propuestas. Nosotros les hemos dicho a los diputados cómo resolver el problema de las 20,000 mujeres, ya. ¿Cómo se resuelve? Hay una propuesta. ¿Qué dice la manipulando, propuesta? así, manipulando dos variables. Que esas AFP dejen de cobrar 1.95 de comisión y las bajamos al 1.4. Ahí tenemos 0.5, que en este sistema es una gran cantidad de dinero. Dos, ellos mismos nos llevaron a nosotros a pagar la cuenta individual, las cuentas de garantía solidaria, que es del 5%. Pongámoslas al 5.5. Con esas dos variables que se manipulen dentro del sistema, con esas dos variables, el estudio actuarial que tienen en su poder, porque antes se nos acusaba a nosotros de que pedíamos, pero no les decíamos cómo. Aquí está el flujo actuarial. Con esto, si se dignan en leerlo y analizarlo, se van a dar cuenta que le podemos resolver de manera inmediata, sin que el gobierno haga mayores esfuerzos financieros, resuelven el problema de estas mujeres. Y nos damos el tiempo suficiente. Resolvamos esto, cambiamos la fórmula de cálculo y nos damos el tiempo suficiente para que empleadores, empleados y el gobierno como tal revisemos hacia dónde vamos a llevar este sistema de pensiones. ¿Y apoyan ustedes este documento? Fíjate que nosotros apoyamos ese documento. Bueno, a mí me hacen falta 2 años para pensionarme, entonces hay que apoyarlo, chicos. Tenemos que apoyarlo. Pero fíjate que, mira, desde el movimiento sindical hemos parido muchas propuestas. Claro.
en torno al sistema de pensiones. Algunos con la nacionalización, otros con un sistema mixto complementario, pero propuestas tenemos. El problema es que todos los políticos están como la chulona, ¿verdad? Con la bendita aquí, y más que todo aquí. El señor del maletín funciona con las AFP. De otra manera, no te explicas vos cómo esta gente permanece indolente ante esa gente con enfermedades crónicas, con enfermedades terminales, que no se puede pensionar porque a morirse de hambre va a ir y porque no va a tener ni para comprar la pastilla. Entonces, aquí algo está pasando, ¿eh? La corrupción está latente en el sistema, en el tema de pensiones. Nosotros, por ejemplo, creemos que el presidente Bukele tiene un gran reto, tiene una papa caliente en las manos, ¿verdad? Y es trabajar en una reforma de pensiones con los que realmente somos los actores de la película, que somos los trabajadores, ¿verdad? Porque allá los políticos son los que votan, pero los que nos vamos a pensionar con pensiones de hambre somos nosotros, porque ellos tienen buenos salarios. Entonces, a nosotros, por ejemplo, en la última conferencia internacional del trabajo, El Salvador estuvo como uno de los 24 países más violadores a los derechos de los trabajadores. Fue una herencia que llevó Bukele, que heredó Bukele del gobierno anterior, y a nosotros nos motivó mucho porque el ministro de Trabajo, cuando se tocó el caso de El Salvador, externó que él iba a retirar el anteproyecto que hay de reforma al sistema de pensiones y el de la ley de servicio público, y que se iba a abrir una mesa, un debate para que justamente analicemos el tema de pensiones. Dentro de los temas que el movimiento sindical en el Consejo Superior del Trabajo planteamos está justamente una mesa de pensiones, pero no únicamente con los que estamos sentados ahí en el Consejo Superior del Trabajo, que al fin somos los que teníamos más votos en el momento, no, con todo el movimiento sindical salvadoreño, que tenemos propuestas. Nosotros, por ejemplo, desde el MUSIGES hicimos estas propuestas, ¿verdad? Estábamos 3 organizaciones trabajando. Lamentablemente una de las organizaciones se salió porque apoyaron la reforma anterior del FMLN, ¿verdad? Pero sí tenemos propuestas. Incluso nosotros, por ejemplo, planteamos, si es que aquí lo que tenemos que hacer es mejorar y ampliar la cobertura, pues, ¿verdad? Si aquí uno de los problemas es que somos muy pocos cotizantes. Los empleados informales, por ejemplo, no cotizan al sistema. Tenemos que buscar mecanismos para ampliar la cobertura del sistema, para ampliar la suficiencia de las pensiones, pero también mientras El Salvador decide cuál es el sistema de pensiones por el que va a optar, necesitamos mejorar la rentabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, la sala anterior, muchos la aplaudimos porque en muchos temas le dio a la nación resoluciones excelentes, pero en el tema de pensiones para nosotros se quedaron muy cortos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos préstamos internacionales que les pagamos el 7, el 8% como país, pero al fondo de pensiones le paga a más de 4,000 millones de dólares, que era la deuda que tenía anteriormente el gobierno, se le están pagando 1.15 más la tasa LIBOR, ¿verdad? Un robo. Eso es un robo, y la sala anterior lo avaló, y al resto de fondos al 3%, y que mi dinero vale menos que el otro, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, hay que hacer multifondos. Los fondos de pensiones, ¿por qué no financiamos nosotros la ampliación del aeropuerto? Para ganar mayores intereses. Entonces, o sea, porque entre más intereses se ganen, más me llega a mi fondo, pues, ¿verdad? Mayor rentabilidad. O sea, la rentabilidad es un tema que cuántos millones de dólares hemos perdido nosotros como cotizantes del sistema, porque la mayor parte del fondo lo utiliza el gobierno para pagar pensiones. Del gobierno vamos a hablar en nuestro siguiente bloque, que nos está quedando cortito, nos estamos pasando tiempo, pero eso está interesante, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Si hay algo que realmente tiene preocupado a los salvadoreños que ya cumplieron su tiempo de trabajo, son las pensiones de hambre, dice Saray. Es un robo, dice Saray, de esta situación. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Cuál es la posición del ministro del Trabajo? Mira, nosotros en el Consejo Superior del Trabajo le tomamos la palabra como movimiento sindical al ministro que dio allá en la OIT en su discurso. Y uno de los temas que nosotros planteamos justamente es la mesa para pensiones. Lamentablemente no fue un tema de consenso entre los tres sectores, y el ministro de Trabajo lo que planteó es que no era en este momento prioridad para el gobierno el que en el Consejo Superior del Trabajo viéramos este tema, porque ellos estaban trabajando en una propuesta. Nosotros quisiéramos saber cuál es la propuesta que va a tener el gobierno y cuál es la participación de los trabajadores, pero también tienen un reto de hacer funcionar el sistema con las últimas reformas, porque por ejemplo el comité actuarial, que es una de las reformas al sistema que se hicieron de las últimas, nosotros hemos pedido, hemos exigido, hemos rogado, hemos suplicado que el superintendente del sistema financiero convoque a las organizaciones ya para la elección del consejo actuarial, y no lo quieren hacer, ¿verdad? En todos lados donde vos vas y decís, ¿y por qué el consejo actuarial no lo usted es parte del eligen, consejo, ¿verdad? No, en el consejo actuarial son personas, técnicos, actuarios, ¿verdad? Por lo menos uno debe ser actuario, pero los otros tienen que tener, nosotros tenemos ya candidatos buenos, con experiencia en el tema de pensiones, pero que como no los quieren llamar a la elección, no sabemos qué es lo que esconden, ¿verdad? Entonces, ese es un reto para el nuevo superintendente del sistema financiero, que convoque, pero que también a los del comité de inversión, que empiece a funcionar ese comité, porque ya van a tener 2 años de estar ahí y ni los reglamentos había terminado el gobierno anterior, y ahora muy pocos se reúnen, ¿verdad? Que son los que realmente deciden en qué se va a invertir el recurso. Y ahí tenemos representantes de los empleadores y de los trabajadores. De los trabajadores también. Don Pacetino, para usted el gobierno actual está haciendo bien las cosas. El ministro de Trabajo se compromete en Ginebra, viene aquí y no lo hace. Es que toda esa institucionalidad de la cual habla Saray, que no se le da paso, tiene que ver por el interés de los trabajadores. A eso no se le da paso. ¿Qué es lo que interesa entonces en una reforma previsional en este país? Que las AFP sigan ganando la rentabilidad, la comisión, y el gobierno tener dinero para seguir agarrando del nuestro, independientemente ¿Cómo es que del interés el que gobierno te paga. agarra dinero de las pensiones? ¿Es periódicamente o cuando él quiere lo agarra? Por ley. Es por ley, es que ellos crearon el FOP, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, para tener dinero y resolver el problema de caja. A nuestro entender y al entender de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, el problema de las pensiones pasa por 2 momentos. El primer momento es resolver con un parche, si se quiere llamar así. Hay que reformar el artículo 16 de la ley para sacar del problema a estas 20,000 mujeres. Y en un segundo momento, todos los sectores o todos los actores, trabajadores, empleadores, el Estado mismo, definimos cuál es el rumbo que va a llevar el sistema previsional. Si vamos a crear un instituto de previsión social nacional, pues de acuerdo. Nosotros creemos, desde la mesa estamos claros, que desmontar por vía decreto las AFP es imposible. ¿Por qué? Hoy por hoy es imposible. Es imposible. Por el señor del maletín. Porque no tiene la correlación. Señor del maletín, porque no, ahí, exactamente. Sí. Porque no, no tiene la correlación política en la Asamblea Legislativa para que eso se dé. ¿Por qué cree que votaron para condenarnos a nosotros con pensión de hambre? Yo no sé qué les pasó a los diputados, pero como uno es mal pensado, lo más seguro es que pasó el hombre del maletín. Porque las AFP, ese negocio de 21 años que tienen la mejor ganancia en este país, ha tenido un buen aliado histórico, que es esa clase política. ¿Por qué dice que es el mejor negocio del Salvador? Las AFP. Porque esas AFP tienen ganancias exorbitantes, mejores que cualquier empresa privada. Y así como nos sugirió los bancos. Así como nos sugirió alguien, agarren los estados de cuenta de una empresa, de un banco, si se quiere, del banco que quieran.
compárenla con las ganancias que tienen las AFP. Entonces, para nosotros hay que resolver esto de manera inmediata por el bien de esas mujeres, con una reforma parche rápida para mientras se dan las condiciones políticas y sociales, ¿verdad? Para que entonces, entre todos ustedes no están resolver. teniendo eco con el actual gobierno, no han sabido nada. El gobierno de Bukele tiene que comunicarse con los trabajadores, especialmente con esos trabajadores que ya están a punto de, o ya llegaron a la edad para pensionarse y que no lo hacen por las pensiones de hambre. Yo le solicito al gobierno de Bukele, cuanto antes, comuníquese con la gente. Comuníquele la decisión que su gobierno tiene sobre este tema, porque de lo contrario, la gente va a seguir saliendo a las calles, y yo le digo, pónganle mucha atención al estado de ánimo cuando la gente salió el día de la Marcha Negra, el 27. El estado de ánimo de los trabajadores cuando llegaron a esa asamblea legislativa, le digo, es un estado de ánimo que ya está llegando, como decimos, a su límite. Y nosotros no queremos ni queremos que ellos nos acusen de que somos nosotros los intolerantes. Pero ustedes, con el silencio que guardan, con la desidia que los demás poderes del Estado han tratado este tema, son los únicos y serán los únicos responsables de lo que pueda suceder acá. Miren lo que está pasando en el sur. Vamos a un corte y volvemos a los últimos 5 minutos para que Saraí también nos dé su punto de vista referente a este tema. El gobierno está respondiendo a las necesidades de los trabajadores. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Para usted, Saraí, ¿está respondiendo el gobierno ante este tema o qué es lo que pasa? Mira, fíjate. También tienen el hombre del maletín. Yo tengo fe que este gobierno no va a actuar con el señor del maletín en este tema, ¿verdad? Al menos. Esa es mi esperanza. Yo creo que la esperanza de todos los salvadoreños que votaron por el presidente Bukele. En principio no está cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía. Lo que Paz decía es una gran verdad. Necesita el gobierno sentarse con las organizaciones de trabajadores para que discutamos este tema, pero de una manera abierta. Propuestas tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros no vamos a aceptar el movimiento sindical, al menos mucha parte del movimiento sindical no somos de los que vamos y nos van a llegar a dar una orden y nos van a decir este es el sistema que vamos a querer y usted calladito. Ya comprobamos que haciéndole caso al FMLN, las organizaciones que le hicieron caso son las mayores responsables de cómo estamos ahora. Entonces yo creo que por esa piedra no la vamos a volver no nos vamos a tropezar en ella. Entonces el gobierno tiene ese gran reto, ¿verdad? De responderle a la ciudadanía, de promover la libertad sindical en este país, ¿verdad? Y aquí un llamado al señor ministro de Trabajo. Muchas organizaciones sindicales tenemos las documentaciones ahí en el Ministerio de la elección de las juntas directivas sindicales desde el gobierno anterior, y este es el sol de hoy que todavía no nos dan las credenciales. Eso se llama obstaculizar la libertad sindical. Y no hay motivo por el cual no se nos den las credenciales. Ya se cumplieron con todos los requisitos legales y el Ministerio de Trabajo sigue reteniendo esas credenciales. Sin esas credenciales un directivo sindical no puede ejercer su labor porque no puede poner una demanda, no puede pedir una inspección. Bueno, no pudimos votar en el Consejo Nacional de Salario Mínimo muchas organizaciones porque no teníamos las credenciales vigentes. Entonces es un reto el que tiene el Ministerio, ¿verdad? De tener una mejor relación con las organizaciones sindicales sobre la base del respeto y una relación de tipo horizontal y no vertical, porque el verticalismo es el que llevó al FMLN a la debacle que tuvo, subestimó al movimiento sindical, subestimó al movimiento de trabajadores, y pudimos ver como el magisterio, como el gremio médico, como la policía dejó de votar por el FMLN y optó por otra opción ante la ninguneada que le había dado durante 10 años el gobierno del FMLN. Es decir, que ustedes van a presionar por ese punto. Es una presión y nosotros hacemos el llamado a todos los trabajadores a que presionemos
por el tema de pensiones, pues es un tema que nos de vital importancia para todos los salvadoreños que aspiramos un día a tener una pensión. ¿Qué están esperando para la otra marcha? ¿Qué esperan? Primero que se doble la cantidad de personas que tuvimos el 27. Para los que le dieron seguimiento a esa marcha, sabrán de qué estamos hablando. A mi entender, yo tengo muchos años de andar en el movimiento sindical y esa movilización de ese día, quien la quiera despreciar, es miope políticamente hablando. Deben de ponerle atención a la gente. Yo quiero hacerle un llamado al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, a don Mario Ponce. Don Mario Ponce, usted, desde su fracción, también tiene una pieza de correspondencia referida a la reforma de pensiones. Hoy que usted es el presidente de la Asamblea Legislativa, ponga a trabajar esa comisión que fue creada hace como 6, 7 meses. Ponga a trabajar la comisión de pensiones. Y si ustedes como fracciones de todos los partidos quieren que la gente los recuerde bien, resolvamos de manera oportuna este problema, especialmente para las mujeres. Nosotros, los hombres, dentro de 3 años estaremos en este problema. Entonces, Norman Quijano terminó su gestión, únicamente creó la comisión como producto de la presión que tenía, pero hasta ahí. Pero no trabaja. No trabaja. Hoy yo espero que este presidente ponga a trabajar esa comisión por el bien del país y sobre todo, para que aprendamos a vivir en democracia. Es que mire, nosotros vamos a hacer propuestas, vamos a ser pacientes, vamos a ser tranquilos en la medida que nos escuchen, que nuestro interlocutor se interese por mí. Nosotros respetamos mucho a los políticos, respetamos mucho a los presidentes, pero si no nos respetan, si no nos escuchan, que no les quepa ninguna duda, todo tiene su límite, todo tiene su límite. Y miren lo que está pasando en el sur. Algunos, yo creo que con lo que está pasando en el sur, deberían, como decimos, de poner barba en remojo. Perfecto, Saray, ha sido un gusto enorme volverla a ver. Gracias, Espero verle Alfredo. por aquí más seguido hoy. Ojalá que nos invite. Del movimiento sindical tenemos muchas cosas que hablar. Sí. De verdad que sí. Ok, don Paz Tino, como siempre, un gusto enorme saludarle. No, mucho y gusto. agradecerle a ambos nos hayan abierto los ojos ante algunas situaciones que ignorábamos. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, por habernos acompañado durante esta hora. El día de mañana tendremos aquí al padre Rodolfo Cardenal, que es el director del Instituto Monseñor Romero de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Estará interesante como este día. Le esperamos. Feliz noche. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.